Para profundizar en este enfoque de liderazgo humanista, es un placer presentar a nuestro invitado especial, Mauricio Canseco, quien dictará la conferencia magistral Personas en el Centro. Antes de recibirlo voy a leer un poco para que ustedes sepan quién van a tener aquí adelante. Mauricio es el licenciado en Relaciones Internacionales y con una maestría en Dirección de Proyectos. Cuenta con más de 16 años de experiencia impulsando el desarrollo de personas, organizaciones y comunidades en distintos países de Latinoamérica. Su trabajo se enfoca en la promoción de la dignidad humana, la competitividad, la innovación y la inclusión social. Se ha desempeñado como consultor, emprendedor y asesor en procesos de transformación organizacional, innovación social e inversión de impacto, complementando su formación con estudios en liderazgo transformacional, comunicación dinámica, entorno legal de la empresa y desarrollo humano. Su compromiso social se ha centrado especialmente en la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Es fundador de diversas empresas sociales y de la Fundación Movimiento Hecho con Capacidad, iniciativa desde la cual promueve oportunidades de desarrollo, participación e inclusión para esta población. Fue fundador y director de Code Centro de Fortalecimiento, desde donde acompañó organizaciones e iniciativas sociales en procesos de innovación, fortalecimiento institucional e impacto social. Asimismo, se desempeñó como subsecretario de Inversión y Alianzas Estratégicas del Gobierno de Estado de Nuevo León, liderando la gestión de recursos públicos y alianzas nacionales e internacionales para impulsar políticas de igualdad e inclusión. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Comunidad, Fundación Comunitaria de Nuevo León, dedicada a fortalecer comunidades mediante la articulación de personas, recursos y herramientas que generan transformación social positiva. Con un fuerte aplauso, démosle la bienvenida a Mauricio Canseco. Faltaron muchos acrónimos rotarios ahí en el currículum, pero no me pidieron el currículum rotario. La verdad es que llegar a Bolivia y a Santa Cruz particularmente, Carmen no lo sabe, pero fue una sorpresa muy interesante en mi camino, porque hace aproximadamente unos 20 años que yo empezaba en la universidad a liderar proyectos sociales, me puse el reto de buscar dónde me podía formar. Y resulta que encontré, todavía no en tiempos de la virtualidad, una consultoría, una firma, una fundación boliviana que se llama Bros Business Consulting, que ahora descubro que está en Santa Cruz, no sé si alguno de ustedes la conozca, pero de ahí había un curso de elaboración de proyectos sociales y me inscribí, no sé cuánto dinero me haya costado ni cómo lo hice, pero me llegó un libro a mi casa y empecé a estudiar sobre innovación social aquí, en Santa Cruz, desde Monterrey. Entonces, pues gracias, Carmen, por regresarme a uno de mis orígenes. Me siento muy honrado de compartirles acá algo de mi trayecto y algo que para mí siempre creo que ha estado, pues así como dice el título, muy en el centro de mi desarrollo y de mi reflexión sobre los temas sociales, que son las personas. Hacemos muchas cosas, pensamos en muchas cosas, pero de pronto olvidamos que en el centro están las personas, ¿no? Y la intención de compartir hoy sobre esto tiene que ver con toda esta conversación que hemos tenido, y debo hacer un disclaimer. Mañana, que también Carmen me pidió que diera otra ponencia, voy a hablar del estilo de liderazgo y la vida de mi abuelo, el doctor Carlos Canseco. Entonces, hoy no van a escuchar mucho de él, por si andaban con el pendiente de decir, ayer o antier me decía alguien, ¿qué va a venir a decir el nieto del doctor Canseco? Mañana hablo como el nieto. Hoy les voy a hablar como Mauricio y como Rotario, ¿no? No sé si por ahí quedó el clicker. Está. Gracias. Entonces, bueno, dicho eso, les cuento, a ver, ¿para dónde le pico? Ahí está. Que hace un par de años, corrígeme, acá me acompaña Andrea, mi esposa, hace 2 años o un año fuimos a San Francisco. Hace un año hicimos un recorrido por los parques naturales de California. Fuimos a Sequoia y fuimos a Yosemite y San Francisco y bueno, toda la costa. Y la verdad es que en estos lugares
te acuerdas de que pues no eres nada en el mundo, ¿no? Y que el mundo es mucho, mucho más grande que tú. Es impresionante pararte en estos horizontes y ubicarte y decir, bueno, y en esta realidad tan impresionante, ¿quién soy yo, no? ¿Y qué rol juego? Por alguna razón del desarrollo histórico que hemos tenido los seres humanos, pensamos que estamos arriba, que somos la punta de la pirámide, ¿no? Que la realidad existe a partir de nosotros, ¿no? Pero cuando estás ahí, pues te das una ubicada brutal, ¿no? Y entonces viene en ese ejercicio o en esa reflexión, viene a mi cabeza esta imagen, que seguro muchos de ustedes la han visto, y hay muchos símbolos aquí, pues, pero en principio esta idea de cómo Dios, el Creador, decidió elegirnos a nosotros como la especie dominante, ¿no? Y nos iluminó con su espíritu, y entonces empieza la realidad y la historia, ¿no? Pero si observan esta imagen con atención, pueden ver que esta parte de acá, que parece un carruaje celestial, tiene forma de otra cosa también. ¿Alguien alcanza a ver qué más se ve ahí además de un útero, dicen por acá? Un cerebro, exacto. Fíjense, por acá el cuello, ¿no? La parte de atrás del cerebro hacia el frente, ¿no? Y cómo desde la frente sale esto que viene a tocar al ser humano. Realmente esta pintura habla de cómo desde nuestra estructura diseñamos la realidad, ¿no? Y para hacer un pequeño ejercicio sobre esto y calentar motores, les pido a todos aquellos que se puedan poner de pie, se pongan de pie. El que no pueda, no se ponga de pie. Pero ya como nos dijo hace rato acá Eduardo que aquí no hay viejos, entonces puede haber alguien que no pueda, pero puede levantar las manos o hacer los movimientos como gustes. Listo. Les dejo ahí entre paréntesis un principio en temas de inclusión. A favor de saber que acá tenemos personas con discapacidad física, bienvenida. Siempre hay que preguntar, ¿no? Si alguien se puede, les pido que se pongan de pies, el que pueda y el que no, no. Incluso a veces cuando sabemos que tenemos personas con discapacidad visual, es padre el ejercicio de presentarnos desde cómo nos vemos, ¿no? Acá soy yo, estoy una persona, mido 1,20, 1,30, 1,40, peso tanto, me veo muy bien, bueno, según yo y mi espejo, y entonces la persona con discapacidad visual se puede estar imaginando eso. Pero bien, bueno, ya estando de pie, les voy a pedir que hagan un movimiento sutil pero constante, ¿ok? Para el lado derecho. No, pues no me está volteando a ver a mí, y entonces empiezan a mover la cabeza. Para el lado derecho, fíjense, lo que moví fue la pompa, así, acá, y luego para el lado izquierdo. Entonces, pues, no, así, ¿para qué? Así nomás, así que sutil y constante. Si alguien empieza a hacerle muy rápido, se va a cansar y va a decir, oye, ya deja de hablar porque ya me cansé. Sutil y así. Entonces, síganlo haciendo. Entonces, si nos empezamos a rascar aquí atrás la nuca, rásquense la nuca y siguen moviendo la entrada. Tenemos lo que se le llama el cerebro reptílico. Pues aquí están los instintos. El código que llega aquí y se manda al cuerpo no tiene lenguaje, no tiene razón, es un código inmediato. De aquí viene la adrenalina, te hace reaccionar de manera inmediata. De ahí que venimos de los reptiles. El instinto básico que tenemos aquí es el de la supervivencia. Aléjate del dolor, acércate al placer. ¿Sí? Y así son los reptiles, así, ahí veníamos. ¿De qué lado más que la iguana? Pues pregúntale al reptil. Luego nos podemos rascar un poquito acá más arriba, sigan moviendo las caderas. Y empieza el cerebro límbico, que es la parte donde empezamos a desarrollar emociones. De aquí viene este sentido de la manada, el sentido de pertenencia a mi cría, ¿no? a mi casa, a mi grupo, ¿no? Y entonces nos hicimos mamíferos y de ahí viene el chango. Voltéense a ver, ay, ¿de qué parecemos? Changos, ¿no? Muy bien, ahí vamos. Y luego seguimos evolucionando y entonces rásquense aquí la frente, siguen moviendo las caderas. Entonces, híjole, ya no entendí ni madre. ¿Cómo es que dije? ¿Cómo se dijiste? ¿Cómo es que no entendí? ¿Me puedo volver a explicar? Viene la parte, el neocórtex, el lóbulo prefrontal, que es la parte donde empezamos a tener un racional, un lenguaje, ¿no? Sigamos moviendo. Y entonces ahí viene la existencia, viene el por qué soy, vienen todas estas historias que nos contamos.
Entonces dice que ahí viene el Homo sapiens. Por alguna razón, desde que el chango se levantó, empezó a decir, yo soy el jefe, yo mando, y entonces aquí empieza la realidad. Bueno, siguen moviendo. Dicen que, si se acuerdan que fueron reptiles, y a veces les da el instinto de supervivencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que fueron changos? ¿Sí? Y ahora creen que son seres humanos. Bueno, dicen que todos los mamíferos mueven la cola cuando están contentos. Entonces, qué bueno ver que esto va por buen camino, ¿no? Bueno. Oigan, y fuera de broma, es un estudio que se hizo, de veras. Si andan enojados un día, muevan la cola un ratito y se les pasa. Si ven a un rotario enojado, díganle, mueve la cola un ratito, güey, te falta mover la cola. Se le pasa. Bueno, ¿por qué les quiero compartir esto? Porque entonces, fíjense cómo desde esta lógica que tenemos, a veces reaccionamos solo con los instintos. Y cuando nos sintamos que estamos con puro instinto, somos tal cual un reptil. No nos importa nadie ni nada. La lagartija o la víbora o la serpiente, ahí están. No le importa su realidad. Cuando andamos muy emocionales, somos medio changos. Decía un sacerdote, que en paz descanse, Gerardo Cárdenas, en Monterrey, sin afán de herir susceptibilidades, que no se nos olvide que venimos del chango. Pero cuando pensamos mucho, pues hay que acordarnos de cómo esa conciencia y esa capacidad racional que tenemos nos va contando historias. Pero no dejamos de ser reptiles, no dejamos de ser mamíferos y no dejamos de ser seres humanos. Y entonces el primer instinto que nos tiene de aquí, y me puede recuperar esta foto, es el instinto de la pertenencia a la manada. Eso nos define como personas. ¿Por qué estamos aquí? El que no sea rotario y no está aquí va a decir, ¿y esos vatos por qué se juntan? Porque pertenecemos. ¿A qué? A esta manada de personas con las que compartimos instintos y compartimos visiones. Pero aquí estamos, por manada. ¿Va? Desde esta manada somos las historias que nos contamos y las que nos creemos. Pero la realidad de toda la humanidad no es nada más que eso. Y se dice en temas de pensamiento sistémico que el primer cambio que tenemos que hacer, y me gustó mucho como Juanita lo dijo en la mañana, es lograr cambiar nuestras creencias. Porque si logramos cambiar una creencia profunda en una persona, sin importar su edad, entonces cambia completamente su realidad. Pero la realidad que vivimos no es nada más que el reflejo de nuestras creencias y nuestras historias. ¿Okay? Como tenemos una historia compartida de los rotarios, entonces podemos ver al mundo de una manera medio similar, aunque a veces nos podamos tener ahí nuestros debates, ¿no? Pero, entonces, en la historia de mi vida me he contado muchas historias y me han contado muchas otras, pero encontré una que me ancló por mucho en creo que 3 creencias muy poderosas, y es esta que les quiero compartir. El libro se llama The Soul of Money, de Lynn Twist, o El alma del dinero. Ella es una procuradora de fondos, de hecho, americana. Enfoca mucho su libro en la procuración de fondos, pero se le puede sacar un montón de lecciones. Y yo le hice un poco esta interpretación, pero lo que plantea en el centro de esta discusión es este debate entre la escasez y la abundancia, o la escasez y la suficiencia. Y creo que está en el centro también de nuestro quehacer como rotarios. Y ojalá en el camino de la charla vayan encontrando el sentido de esto. Se basa en tres mitos y 3 principios, y me voy a ir llevando cada mito, y lo que voy a tratar de hacer es contarle un par de historias también en medio de eso, personales, ¿vale? Entonces, primer mito de la escasez. No hay suficiente y nunca es suficiente. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido así? ¿O ha pensado esto? En el día al día, ¿verdad? No a lo mejor en un evento rotario dicen ya fueron suficientes ponencias, ¿no? Pero esto nos pasa en el mundo real. Así se ven en los supermercados, así se ven de pronto nuestros armarios, ¿no? Y seguimos sintiendo que no tenemos suficiente. Este es un mito que nos ha estado envenenando por mucho tiempo, porque entonces no nos damos cuenta de la abundancia con la que vivimos, ¿no? Y entonces Lynn propone este principio de la suficiencia que se me hace poderosísimo. Yo creo que es de los que más me gusta, y en inglés se oye todavía mejor. Dice, lo que se aprecia, se aprecia. What you appreciate, appreciates. O sea, aquello lo que tú le des valor, sube de valor. Y entonces está ahí un Volkswagen, porque en la noche platicábamos de la cena de antier,
que mi abuelo decía que había 3 cosas que nunca iba a hacer: ponerse un pantalón de mezclilla, comer sushi y subirse a un Volkswagen. Yo nunca lo vi en un Volkswagen, pero sí lo vi en pantalón de mezclilla, y sushi nunca lo vi comiendo. Pero, pues si tú le das valor, y yo vengo y te cuento que resulta que me tuve que ir a una comunidad y me fui en mi carro y me gasté 100 pesos y me funcionó, porque además tiene la tracción trasera, nunca se me detuvo, y me cupo todo lo que me llevé. Y, pues, oye, ¿qué carro te fuiste? En un Volkswagen. Yo quiero uno de esos, ¿no? Cada quien pues puede apreciar y valorar las cosas, y entonces va a subir de valor. Si uno se queja, yo me acuerdo, porque lo confieso aquí enfrente de mi esposa, que no me va a dejar echar mentiras. Algún tiempo yo llegaba y entonces me desahogaba en la noche en mi casa. Y un día me dijo André: ¿para qué sigues ahí si nada más te quejas? Y dije: ay, güey, se me hace que yo nada más le estoy contando a ella porque me estoy desahogando, nada más vengo y me quejo. Si me quejo del Club Rotario, si me quejo de lo que hice, si me quejo que mis socios no me ayudan, pues claro que hacia afuera han de decir: ¿y este loco por qué sigue ahí? Oye, pues cuenta también lo bueno, porque lo que se aprecia, se aprecia. Y de pronto va a alguien que te va a decir: oye, ¿tú por qué eres tan feliz? Porque pues estoy en un Club Rotario. ¿Y qué hacen? Déjame te cuento, hacemos todo esto. Y el otro va a decir: yo también quiero estar ahí. Y a lo mejor dejamos de reclutar y empezamos a acercar, ¿verdad? Entonces, creo que esto nos hace una pregunta bien dura, que es: ¿a qué le damos valor como personas? ¿A qué le damos valor cada quien? Y les quiero contar a lo que yo viví hace muchos años, que me hizo darme cuenta que algo que para mí tiene mucho valor es el poder dedicarme a hacer el bien. Entonces, por allá del 2001, hace un chorro de años, entré yo a la preparatoria, y en el grupo del salón nos invitaron a hacer una actividad del Día de los Niños en un hospital del Seguro Social, que es donde atienden a los niños con cáncer, particularmente a los que tienen alguna enfermedad terminal. Entonces fuimos, nos disfrazamos de payasos, y hicimos algunas dinámicas, contratamos a un animador y llevamos algunos juguetes. Por supuesto, pues, no fue un escenario sencillo, porque había alrededor de unos 15 niños y niñas. Algunos estaban en tratamiento y entonces pues, no tenían mucha energía para participar. Pero había uno particular que se llama Ramiro, que ese no traía ningún tratamiento conectado. Entonces brincó, participó, se ganó todos los premios, bailó, hizo todo lo que pudo, ¿no? Y era muy notorio, digamos, el Ramiro, ¿no? Y entonces al final, ya que nos despedimos, fue el único que se lanzó en un llanto, en un berrinche al suelo, pataleando: no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Y entonces yo dije: yo soy el que va a poder ayudarle a Ramiro a estar tranquilo. Y entonces me acerqué con él y dije: mira, Ramiro, estate tranquilo, no pasa nada. Nosotros veníamos un rato a jugar contigo, pero aquí te quedas con tu mamá. De pronto otro día regresamos. Y lloraba, y no se vayan, no se vayan. A mí me enseñaron en mi casa, no sé a ustedes qué les hayan enseñado, pero que si cuando alguien no te escucha le gritas, entonces empiezas a hablarle más fuerte, ¿no? Entonces yo dije: aquí me voy a hacer como en mi casa, el maduro. Y entonces empecé a levantar la voz a Ramiro: Ramiro, yo ya me tengo que ir, a mí ya me están esperando en mi casa y yo no vine aquí para que tú estuvieras llorando y haciendo un berrinche. Entonces yo ya me tengo que ir, por favor deja de llorar, y aquí está tu mamá, y entonces vamos a terminar aquí a recoger, y yo no me puedo ir hasta que tú no dejes de llorar, ¿no? Y entonces agarra un poco de fuerza Ramiro y me dice: Ramiro tendría en ese entonces tal vez unos 7, 8 años. O sea, es que tú me trajiste la felicidad, y si te vas, ¿con qué me dejas? No sé, he visto las películas donde se te congela la imagen y dice el actor: ¿para dónde huyo? ¿No? Entonces yo, ¿qué le contesto a un niño de 8 años con cáncer terminal que me dijo eso en un momento, ¿no? ¿Para dónde huyo, no? Total, pues en 2, 3 segundos, ¿no? Regresa a la escena, me quito el sombrero. Ahí hay un sombrero, no tan norteño como los del gobernador, pero, y se lo pongo y le digo: mira, Ramiro, te voy a decir algo. A mí la felicidad que te traje me la trajo este sombrero. Y entonces ahora te toca a ti llevarle esa felicidad a tu mamá, que te está viendo allá llorando, y tú estás muy triste ella. Si me quedo viendo, se acomodó el sombrero. ¡Guau! Muy bien. Y se fue con la mamá. Y yo me fui para el otro lado, llorando. A llorar yo al pasillo, ¿verdad? Porque un niño de 8 años que estaba a punto de morir me dijo: tú vienes a traer la felicidad. Y me permitió entender que a lo que yo le daba valor no era estar ahí con los niños todo el tiempo, sino a quitarme el sombrero y dárselo para que entonces él pudiera hacer lo mismo.
que a lo que yo le daba valor era a tener espacios justamente de dignidad, donde una persona que estaba al filo de la muerte, Ramiro murió unos años después, pudiera tener un momento de felicidad y al tiempo pudiera desarrollar una capacidad. Y de ahí que me he dedicado los últimos 20, 25 años de mi vida, y Andrea no me dejará mentir porque con ella llevo casi 28, a ver cómo hago que las personas tengan espacios de dignidad y competitividad. Y me ha tomado muchos retos. Gracias. Ahí está mi Ramiro. He tenido que convencer a mucha gente, empezando por mis papás y demás, de que a esto se dedica uno, no nada más lo hace porque le sobra tiempo, ¿no? Pero yo le he dado valor a eso y creo que hoy eso me ha acompañado, ¿no? Bien, segundo mito. Más es mejor y yo tengo menos. ¿Otra vez? ¿Alguien dice? Hijo, si alguna vez. Oye, es que ya salió el nuevo iPhone, por eso, pero el año pasado salió el pasado. O hace 6 meses. Sí, pero es que el nuevo tiene más cámara. Y el tuyo tiene una cámara frontal, pues sí, pero es que el nuevo tiene... Y es que, además, sí ya tengo, a mí me pasa siempre con esto de los aparatos de Apple, ¿no? Si ya tengo el celular, pues ahora quiero también los audífonos, ahora quiero también el laptop, aquí también el estuche. Nos pasa todo el tiempo y nos pasa también como rotarios. Es que hacer más proyectos es mejor y yo tengo bien poquitos. Es que tener más socios es mejor y somos bien poquitos. Es que siempre hacer más, desde la perspectiva de que yo hago poquito y yo hago menos. ¿Y qué pasa? Nada más le estamos dando de comer a esta carga emocional negativa, incluso de sentirme culpable más allá de responsable. Porque, ojo, la culpa y la responsabilidad son emociones polares, son casi iguales. Nada más que la culpa es negativa y te hunde y la responsabilidad te eleva. ¿Qué propone el Lean Twist para cambiar este mito? El principio de la suficiencia 2 que dice, en su libro dice el dinero, yo le cambio a las personas, son como el agua y hay que dejarlas fluir. Si el agua la estancas, empieza a generar bacterias, pero si el agua se mueve, no pasa nada si de pronto hay una represa y luego sale el río, luego se va al mar, siempre por donde vaya a haber dando vida. Y así somos las personas también, no podemos contenerlas, ni tampoco nos podemos querer contener en un espacio pequeño de una posición. Es que es mi club, es que soy el presidente, es que este es mi proyecto. Te vas a terminar pudriendo si te quedas ahí. Compártelo, delégalo, muévelo, a lo mejor te tocó pasar por aquí, pero las personas somos como el agua y también si a las personas las invitamos a fluir como el agua, cosas maravillosas suceden. Y a veces sin necesidad de dar muchas explicaciones. Uno cree que tiene que ir a muchos cursos de liderazgo y tomar muchas formaciones para aprender a servir, pues. Pero la verdad es que basta con que se nos presente la oportunidad. Hay un estudio que dice que la mayor parte de las personas del mundo quieren ayudar o están dispuestos a ayudar, pero basta que les inviten. Son personas que a lo mejor no van a dar el paso primero, pero están ahí esperando que les invitemos, ¿no? Y entonces, este segundo principio de las personas son como el agua, nos hace esta pregunta de si así como el agua genera vida, nosotros qué valor generamos y cómo estamos invitando a otros a generar ese valor. Esto les cuento una segunda historia breve. En algún lugar leí o vi un podcast de esos días que estás ahí moviendo el celular y no tienes nada que hacer, cada quien donde invierta más tiempo sentado haciéndole así algo. Y me apareció un video muy corto de una señora que decía: enséñale a tus hijos a llevarse bien con el dinero, porque mira, dales el 30% o una tercera parte para gastar, una tercera parte para ahorrar, una tercera parte para compartir. Y dije, eso está bueno. Nosotros tenemos 2 hijos, Andrés que tiene 10 y Leo que tiene 7. Y le dije a mi esposa, oye, ¿cómo ves? Empezamos a hacer esta dinámica. Entonces empezamos a dar 150 pesos mexicanos el domingo, en billetes de 50 pesos. 50 pesos para gastar en lo que quieran. 50 pesos para ahorrar. Tienen que tener una meta y cuando tienen la meta les doy el 50% de rendimiento para que también empiecen a aprender a ser financieros. Y 50 pesos para compartir. Y en el de compartir les doy el 100% de rendimiento cuando tenemos una causa compartida como familia. Entonces empezó la dinámica y empezaron a decir, mira mis billetes, oye, ¿qué va a gastar? Y los invitamos hace poco, esta última Navidad, a que la meta como familia fuera donar una prótesis de pierna para una persona que la haya perdido. La prótesis costaba 150,000 pesos mexicanos. No se quiebren la cabeza en hacer las conversiones, pero fíjense en el quiebre de los números. Entonces yo dije, pues no, yo no tengo ese dinero, creo que puedo contar 30,000, entonces voy a invitar a 5 familias
O otras 4 familias que también quieran hacer esto. Y empecé a correr la voz. Oye, ¿te gustaría ayudar? ¿Qué haces tú en Navidad? No, pues nada, les doy Santa Claus regalos a mis hijos. Y, oye, ¿cómo ves si como familia regalamos algo más? Ándale, yo le entro, güey. Mira, una prótesis de pierna, aquí está el caso, se llama Félix. Órale, cuenta conmigo. Espérame, yo te consigo otro amigo. Juntamos 5 familias, juntamos cada quien 150,000 pesos, pero al menos en nuestro caso, cuando nos sentamos en la cocina a contar el dinero de lo que habían juntado en el año para compartir, salieron justos, llegaras que yo no sé porque Dios es grande, pero ellos tenían guardado para compartir 5,000 pesos exactos. Y luego, entonces yo les puse el 5,000 del rendimiento, entonces ya traían 10,000, yo puse 10,000, Andrea puso 10,000, juntamos 30,000. Y me acuerdo mucho cuando iba yo a recoger el dinero, Andrés, el mayor, le pone la mano y dice, espérate papá, cuando vayas ya a dar la prótesis, nada más le dices que yo también le puse ahí, porque no te vayas a colgar todas las medallas tú, güey. No, espérate, pues si el que le va a hacer es tú. O sea, entonces en Navidad hicimos un Zoom y con las 5 familias y le presentamos la sorpresa en voz de Andrés y de Leo y los demás niños de que le íbamos a dar una pierna esa Navidad, ¿no? La acabamos de entregar hace un par de semanas. Fuimos 2 familias, Raúl también es rotario. Y todo el momento fue de ellos. Me dijo la de la fundación, oye Mauricio, ven a grabar un mensaje, tú que eres bueno para el rollo. No puedo hablar. Dije, no, estoy tan abrumado. Pero pregúntale a él. Entonces ya Andrés lo grabaron, Leo pasó, le pusieron la capa. Fue un momento tan de ellos que me hizo darme cuenta que cuando tú pones a las personas en el lugar adecuado, todo sucede, pues. Nada más es encontrar la manera de habilitarles esos espacios, ¿no? Raúl, que es rotario también de mi club desde hace muchos años y socio en diferentes proyectos, Adrián Nevares, también amigo de toda la vida, ahí habían estado, pues, pero les puse la oportunidad. Y pasa con Félix algo bien interesante que también a mí me ha cambiado mucho hacia adentro mi química, yo creo, en los últimos días, es que le preguntan a Félix, oye Félix, ¿y tú cómo te sientes? Ahora que ya tienes tu prótesis. Félix la perdió a los 8 años por cáncer en los huesos y tuvo prótesis un tiempo y luego se la quitaron porque ya no le cupo, ¿no? Van creciendo y van ocupando otras prótesis. Llevaba alrededor de 10 años sin prótesis. Félix acaba de cumplir 20 años. Se van a ir a Monterrey en un proceso personal y familiar muy complejo. Y entonces él se ve en el espejo con su prótesis, ¿no? Y nos voltea y nos dice, pues lo primero, yo sé que ustedes me van a decir que yo también soy como ustedes, pero la verdad es que pues me siento normal. Tenía muchas de no sentirme normal. Me siento completo. Y se voltea a ver, ¿no? Pero lo dice, pero lo que más me emociona es que ya le voy a poder decir a mis hermanos, y le hacía así, ¿verdad, gordo? ¿Te acuerdas que le hacía? Que ya le voy a poder decir a mis hermanos que ya me pude poner el otro par de tenis. Y todos nos quedamos congelados. ¿Cómo? Sí, pues porque tengo un chorro de tiempo que compro unos tenis y pues no me puedo poner uno. Y estaban mis hijos impresionados y él feliz. Y yo me quedé pensando, dije, claro, o sea, cada que vas a una tienda, pues te venden un par de tenis, no te venden. Y si no puedes usar 2, es que no vas a tener uno. O como en algo tan sencillo como un tenis, puedes encontrar un significado de vida tan profundo, pues. Y como nosotros siempre estamos ahí para cambiar la vida de alguien desde un par de tenis. O de haber encontrado a 2 personas más o menos de la misma talla que se compartieran el par de tenis. O sea, no tenemos que hacer cosas tan complejas para, en verdad, generar valor y luego compartir ese valor con otros, ¿no? Entonces, bueno, Félix hoy ya transformado, quiere estudiar medicina, después de haber estado al borde del suicidio hace 6 meses, hoy está dando conferencias, porque esta prótesis le significó tanto que transformó su vida, ¿no? Y mis hijos salieron de ahí platicando todavía no se hablan así como con groserías, pero casi ¿cuánto llevamos este año? Porque pues, la prótesis de este año va a estar más cara, ¿o qué vamos a hacer? Porque ya saben que esto es parte de su proyecto de vida de todos los días y todos los años. Entonces, creo que ya los hemos logrado como un poco poner ahí, ¿no? Bien, tercer mito, así son las cosas y no hay nada que pueda hacer para cambiarlas. Yo sé que a lo mejor este mito desde Rotarios incomoda un poquito, porque nos dedicamos a decir, oye, sí se pueden cambiar las cosas, pero ¿cuántas personas hay o en cuántas cosas que vivimos cada quien en nuestras vidas no nos pasa de pronto que pensamos también en esto? No, pues así me tocó, o sea, así es la vida, pues a mí me tocó esto. Y con eso hay que arrearle, ¿no? Pues así, no, pues es que yo soy así nací, ¿no? No, pues es que
pues sí puedes ayudar un poquito, pero nos repetimos y nos repetimos y nos repetimos eso, porque desde la escasez siempre pensamos que tenemos menos, siempre pensamos que más es mejor, que no hay suficiente y que entonces, pues, por mucho que quieras hacer, no vas a lograr nada, ¿no? Y Lean propone, en contraste a este principio, el principio de la colaboración, porque dice la colaboración genera prosperidad. Y la prosperidad es un concepto bien poderoso, porque habla de que nos vaya bien a todos por mucho tiempo. Todos de aquí seguramente son empresarios o trabajan en alguna empresa y siempre están confrontados con esta idea de la rentabilidad y la sostenibilidad. Y a mí una manera muy sencilla que me gusta desdoblar estos conceptos es que la rentabilidad es ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, o sea, mucho dinero muy rápido. Y la sostenibilidad es ganar suficiente dinero por mucho tiempo. Se invierte en las ecuaciones. Entonces, como empresas o empresarios, ¿qué prefieren? ¿Ganar mucho dinero muy rápido hoy o ganar suficiente dinero por mucho tiempo? La segunda, ¿verdad? Entonces, la sostenibilidad hace mucho más sentido que la rentabilidad. Pero cuando le agregas el factor humano, y otra vez, con esta lógica de poner a las personas en el centro, nos tenemos que mover de sostenibilidad a prosperidad, porque es de poco sirve que yo gane mucho por mucho tiempo si eso no está generando prosperidad a mi alrededor. Y me define mucho más. Como rotarios, a veces cuesta trabajo que otros nos entiendan por qué pertenecemos a esta organización y por qué esta organización nos significa tanto. Porque nos da identidad, sí. Porque nos genera amistades también. Porque nos hace sentir parte de esta manada, sí. Y porque pertenecemos, no nos pertenece, no es mi organización. Es la organización que existe, ¿no? Luego estas disputas entre la administración y el staff, bueno, pero al final somos rotarios y aunque haya quien después de unos 65 años o más, y esto me hizo pensar en una historia, que será la tercera, de cómo en mi vida, y hace rato les contaba esto del curso que tomé acá, con la que esta firma, pero yo recuerdo que después de un voluntariado que hice en la universidad, me fui 2 meses a la sierra con un grupo de personas indígenas y demás, regresé a la casa y ya no iban por mí, ni me aplaudían en mi casa, porque sabían que eso me dedicaba, ¿no? Y entonces fui a saludar a mi papá y me dijo, oye, ¿qué onda, mijo? ¿Cómo te fue? No, pues muy bien, pues fíjate que en la sierra estuve 2 meses. Y, qué bueno. Oye, ¿qué sigue? No, le dije, mira, ya estoy abriendo un comedor para adultos mayores en una colonia porque me di cuenta que había un grupo de voluntarios, entonces voy a ayudar. Y me dijo, ya, mijito, ya estuvo. Ya te aguanté yo 8 de años de que te dedicaras a esto, ya fuiste y veniste más, aquí no es mesón, aquí trabajamos. Entonces ya ponte a trabajar, o sea, ya estuvo, bueno, ya ayudaste a los niños, a los viejitos, ya, güey. Ahora, si te quieres dedicar a eso, aquí está el templo de San Francisco de Asís, ahí te voy y te entrego. Ni desempaques, güey, así como estás, vámonos, te llevo. Y ahí te puedes dedicar a hacer el bien y ahí te van a dar de comer, güey. Es más, hasta les doy un donativo para que arranques, ¿sabes de cuenta? Por supuesto me peleé con él y le dije muchas cosas, ¿no? Y entonces me voy a atrever a ver si al rato no me regañes, pero pues me fui a mi cuarto y recurrí a mi novia, ¿verdad? Y le hablé, le dije, ¿cómo crees, gorda, que me peleé con mi papá? Es que no me entiende y es que mire. Me dijo, híjole, Mauricio, pues qué pena que yo también te diga lo mismo, pero pues si te quieres dedicar a eso toda la vida, yo no quiero ser quien le quite a Dios un hijo, un sacerdote, pues ni modo, ¿verdad? Me toca aguantar, pero pues yo no me estoy imaginando casada de luna de miel en la Sierra Tarahumara allá con los indígenas. O sea, a ver, dime cuál es tu plan de vida para ver si coincide con el mío, ¿verdad? Como dicen cuando decían el buen samaritano, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla, tómala. Y no me va a dejar mentir, Andrea, porque de ahí que me aferré a decir, yo voy a encontrar la manera de mostrarle a mi papá y convencer a Andrea, bueno, ya la convencí porque llevamos 13 años de casados y 2 hijos, de que se puede uno dedicar al bien y que le vaya bien y que se pueda hacer vida de esto, ¿no? Y emprendí un montón de cosas, me he equivocado un montón de veces. Afortunadamente Andrea me ha acompañado en muchas altas y bajas y demás, pero hoy les puedo decir que tengo una vida dedicada a hacer el bien y me ha ido bien. Tengo una familia, 2 hijos, Andrés y Leo. Soy parte de una comunidad de personas
además de ser rotario, en el Club Rotario Monterrey, Carlos Canseco, he creado o he sido parte de una comunidad también local que me ha acompañado por mucho tiempo. Acabo de publicar un libro enfocado en temas de inversión social y tuvimos un evento padrísimo, muy rico, muy íntimo, donde yo sé que la gente fue ahí diciéndome, oye, tú nos importas y nos interesas, ¿no? Y estaba también ahí mi papá y mi mamá, y al final cerramos un poco como ese ciclo de decir, sí se podía, sí se puede, sí se puede si esto es a lo que le das valor, si te dejas llevar como el agua, ¿no? Y si también colaboras y te das cuenta que esto es mucho más grande que tú. Esta no es una historia que se ha tratado de Mauricio, aunque en algunas partes he sido yo el necio que ha estado ahí, el tesonero, ¿no? Pero mucho más de poder darnos cuenta que una vida con propósito, la desenvolvamos en donde la desenvolvamos, por supuesto conduce a generar más vida, ¿no? Y a tener éxito y a poder estar hoy aquí yo con ustedes compartiendo esta historia en Bolivia. Entonces, en los últimos 7 minutos que me quedan, hago el resumen rápido para que estas historias fraguen bien. Entonces, escasez, dice, no hay suficiente, nunca es suficiente, más es mejor, yo tengo menos. Así son las cosas y no hay nada que pueda hacer para cambiarlas. Y esto nos lleva a un paradigma de tú o yo. Y entonces hay que acumular, porque igual me quedo sin dinero. Y la suficiencia, dice, lo que se aprecia, se aprecia. Las personas son como el agua y la colaboración genera prosperidad. Nos da un paradigma de nosotros y la prosperidad nos lleva a esta idea de todos juntos muy bien por mucho tiempo, ¿vale? Pues eso es Rotary, ¿no? Al final los rotarios no somos nada más que personas en el planeta con un propósito de servicio. Nuestra vocación está íntimamente relacionada a esta idea de suficiencia y de abundancia. Y nos ponemos en el centro, no arriba, no al frente. Aunque aquí nos pusieron algunos, ¿cómo le llaman ustedes? El testero, la tetera, la tetera es no al frente, no, estamos al centro. Y la posición de estar al centro es de suma responsabilidad porque te toca estar abrazando a los que están a los lados, estarlos empujando, estarlos llevando, pero estás al centro, no arriba ni abajo, ni al centro. Y con eso me lleva a esta última historia que se me hizo interesante, además que conecta con un momento rotario. Esto sí fue hace 2 o hace 1, 2. Hace 2 años, Salvador Rizo tuvo una capacitación al entrar como director de Rotary, convocó a todas las coordinaciones de las zonas y hizo un evento muy padre en Monterrey para capacitar y me invitó a un tema ahí y resultó que no llegué. Bueno, llegué muy tarde porque ese día en la mañana, como a las, serían, no sé, 5:30 de la mañana, suena el teléfono y era mi entrenadora. Yo empecé a entrenar box con mis hijos en verano en la casa y me di cuenta que si alguien va a mi casa a entrenarme, si hago ejercicio, pero si yo tengo que ir a un lugar, entonces no voy. Entonces me quedé con ella y ahí me entrené en las mañanas. Entonces este sábado por la mañana me habla a 5:30 de la mañana, no le contesto porque el teléfono mío no suena hasta las 6:30, le suena a Andrea, contesta, está muy alterada y nos dice, por favor, vayan a ver, se está quemando la casa de mi tío. Resulta que su tío vive a 2 cuadras de mi casa, ¿no? ¿Cómo que se está quemando la casa? Se está quemando, por favor, ven. Entonces me paro, ¿qué pasó, Andrea? No, pues que Valeria, que el tío, que... Entonces me agarré, como andaba en un short, una playera, me puse unas sandalias, ¿no? Y me fui a las 2 cuadras ahí a ver la casa del tío. No parecía que se estuviera quemando, ya que me asomé hasta, me acuerdo que le hablé a Andrea y le dije, pero ¿estás segura que te dijo? Porque no me quiero meter a la casa de nada, que ahí están los señores y no sé, o sea... y ya que me acerco más, escucho a la persona de servicio gritando desde una ventana, y entonces le dije a Andrea, pues parece que sí, bueno, háblale al 911, háblale a la policía y déjame me meto. Entonces me brinqué la barda, empezó el momento, ¿no?, de estar ahí tratando de sacar a la persona de servicio. Efectivamente la casa estaba incendiando por dentro, todavía no alcanzaba a salir el humo y por ello no se notaba, ¿no? Pero estaba tan condensado adentro que entonces la persona de servicio no podía abrir la puerta. Manuel se llamaba, estaba muy caliente ya la puerta de la lavandería,
yo traté de encontrar cosas para romper las ventanas y bueno, para no hacerles esa parte larga, llegó otra persona a ayudar, tumbó la puerta, tumbamos las ventanas, agarré una manguera y traté de apagar el fuego, por supuesto que... Luego llegó otra persona, llegó Valeria y llegó gritando, preguntando por 2 personas, su tío y su primo, y resulta que estaban en la planta alta. Más tarde tratamos de meternos, no podíamos, llegó la ambulancia, llegaron los bomberos y sacaron desafortunadamente tanto al tío como a su hijo, bueno, el primo de Valeria, pues ya yo creo que habían muerto en la noche, estaban muy intoxicados y trataron de devolverle la vida, pues, y a Manuela la logramos sacar cuando llegaron los bomberos, con su herramienta logré tomar la puerta y sacamos a Manuela. Todo pasó muy rápido, en un lapso a lo mejor unas 2 horas, yo creo. Y yo tenía el pendiente, decía, chingo, tengo que llegar a una conferencia con Salvador, pero pues ya no puedo, ¿no? Y luego dije, ¿sabes qué? Regresé a la casa, me bañé, es bien difícil quitarte el olor al plástico quemado, porque además lo que se quemó fue una televisión y un sillón. Me bañé y le dije, ¿sabes qué? No le voy a quedar mal a Salvador porque yo sé que es un momento que además batalló para convocar y tengo que ir y sirve que me distraigo, ¿no? Entonces agarré, me puse el traje, me bañé y me fui. Y llegando ahí, como que me empezó a caer el 20 de lo que hayamos vivido, ¿no? Y pues de las personas que sacan, bueno, todo. Pero caí en cuenta de 2 detalles que sí me parece relevante compartirles hoy. Para nada es decirles, oye, yo me aventé ahí como El Salvador. No, pero hay 2 detalles sutiles que sucedieron en esa historia que me parecen bien relevantes y que tiene que ver con cómo tratamos a las personas. Mi entrenadora de box, que tengo 2 años con ella más o menos, la primera persona en la que pensó cuando tuvo una emergencia fue en mí y no le dio pena hablarme. Y yo me sentí completamente honrado y afortunado ese día de decir gracias por hablarme. No puedo estar más triste y conmovido por lo que sucedió, pero yo me siento afortunado porque pensaste en mí, pues. Es una entrenadora, tampoco somos mejores amigos y demás, pero ¿cómo es mi relación con ella en mi trato diario? Que en el momento que tuvo un problema dijo, mira, ahí está Mauricio, le voy a hablar. Y lo mismo hizo Manuela, la persona de servicio, que lo primero que hizo cuando se dio cuenta que olía a humo fue hablarle a su jefa que estaba en San Antonio. La señora de la casa no estaba en la casa. Manuela no sabe escribir muy bien, no sabe leer, tenía un celular y supo marcarle a la señora para decirle, señora, algo está pasando, se está quemando la casa, no puedo salir del cuarto. Si la señora de la casa no hubiera tenido un trato adecuado con la persona de servicio, a lo mejor ni siquiera le hubiera hablado. Esas pequeñas expresiones de cariño, de afecto, de confianza, en el trato humano que hacemos con las personas, hacen toda la diferencia del mundo. Tal vez no le salvamos la vida al señor y a su hijo, sí se la salvamos a Manuela. Y yo creo que de alguna manera también a los que estuvimos ahí involucrados nos hizo reaccionar a decir qué tan o no disponibles estamos para ayudar a alguien cuando lo necesita. Y creo que pues todos como rotarios deberíamos estar pensando que ojalá cuando nos suene el teléfono nos suene, alguien nos pida ayuda, ¿no? Porque esa es parte de nuestra vocación y nuestra razón de ser, ¿no? Y se pone a prueba cuando entendemos que al principio y al final de nuestra historia todo se trata de nosotras las personas, ¿no? Y aquí estamos, y estamos en el centro, y eso nos incluye a nosotras, ¿no? Y viene esta regla de oro, y con eso creo que ya me pasé 3 minutos, pero bueno, viene esta regla de oro que todo el mundo ha escuchado, ¿sí o no? Trata a los demás como te gustaría que te tratara. Bien, listo. Pues es simple, la hemos repetido mucho, tiene un tinte hasta espiritual y religioso, pero conocí hace poco una persona, Rosario Marín, ex tesorera de Estados Unidos, primera mujer mexicana en llegar a la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos, firmar los cheques y los dólares, digamos, que ella dice, yo respeto mucho esto, pero la verdad es que no me encanta, porque yo me he dejado que me maltraten un chorro. La verdad es que pues yo aguanto vara y yo para llegar a donde he llegado, imagínense todo lo que he tenido que tolerar. Entonces, pues así como que, ¿para cómo me tratas a mí? Pero ella dice, yo le agregué esto, dice, se trata a los demás como te gustaría que trataran a los que tú más amas. Ahí sí, porque tiene un hijo con síndrome de Down y su papá dice,
maltrátame a mi hijo, a mi papá, no, y entonces te vas a encontrar conmigo. Entonces yo te voy a tratar a ti como me gustaría que tú trataras a mi papá, o a mi hermano, o a mi hijo. Para mí, la verdad es que le da una vuelta gigantesca esta frase a aquella otra, porque entonces la otra parece un poco egoísta. Te trato así porque así me gustaría que me trataras a mí. No, te trato así porque así trato yo a la gente que amo. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿entonces a quién amamos? Pues a todos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros socios rotarios. Y creo que cuando volteamos a ver esta lógica desde esa perspectiva, hace mucho sentido todo lo que hacemos como rotarios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como rotarios? Porque lo que hacemos por los demás es lo que nos gustaría que hicieran por aquellos que más amamos. Y ojalá en esa experiencia de trabajar con amor y por las personas, nos descubramos parte de una organización que ha hecho historia y seguirá haciendo historia en la medida en que nosotros sigamos siendo el instrumento principal de esa historia. Bien.